Muy buenos días a todos y todas, a todos los que nos siguen en las redes sociales de la Biblioteca Central de San Marcos y en particular del Centro de Documentación del Perú Contemporáneo. Le damos la bienvenida al inicio de este ciclo de charlas sobre memorias, modernidad, historia, a propósito de la trayectoria académica e intelectual del historiador Enzo Traverso. Como se había anunciado antes en las redes sociales, nos acompañará en las próximas 3 sesiones de este ciclo de charlas el investigador e historiador Eduardo Toche Medrano, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Historia Andina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la sede de Ecuador. Para nosotros como Biblioteca Central y como CEDOC es muy importante seguir promocionando espacios de reflexión y discusión académica en el marco de los temas de democracia, derechos humanos, historia y memoria. Y el autor que ahora nos acompaña para reflexionar en las próximas 3 sesiones, Enzo Traverso, es un historiador del mundo contemporáneo y de la modernidad contemporánea muy importante, que permitirá también abrir desde San Marcos y desde la Biblioteca Central un espacio de reflexión y discusión sobre, para nosotros, temas constitutivos sobre la ciudadanía y la democracia. La modalidad de estas 3 sesiones será una exposición del profesor Eduardo Toche, ¿no?, en las fechas indicadas ya en las redes sociales, y de haber preguntas en las redes sociales, él podrá responder, digamos, al término de su exposición, ¿no? Las sesiones con las cuales disertará en las próximas 3 oportunidades, la primera se titula Pasados singulares, el yo en la escritura de la historia. La siguiente sesión será Memorias de la modernidad, la historia como campo de batalla. Y la tercera se titula Revolución y melancolía, una historia intelectual. Eduardo, muchas gracias por tu colaboración siempre aquí con San Marcos y con la Biblioteca Central, y te dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, buenos días. Es un enorme gusto estar esta mañana con ustedes acá en San Marcos. Como ya me presentó Pablo, y también soy parte de esta casa de estudios, al cual siempre me es muy placentero volver y interlocutar con todas y todos ustedes. Como acaba de manifestar Pablo, ¿no? Traverso creo que es un historiador frente al cual merece, ¿no?, detenernos un poco, ¿no? Seguramente una lectura superficial de su ahora amplísima obra, ¿no?, podría llevarnos a pensar de que las cuestiones que él pone sobre la mesa para discutir en realidad son materias que siempre hemos discutido, ¿no?, los historiadores, y en algún sentido esto es cierto. Muchas de las preguntas que él se hace, ¿no?, son, ¿no?, preguntas que permanentemente a través del tiempo se han hecho los historiadores, ¿no?, en todos los lugares en donde ellos han finalmente hecho su trabajo, su labor, ¿no? Son reflexiones, ¿no?, para decirlo de alguna manera, constantes, ¿no?, en los que nos dedicamos, ¿no?, a este tipo de conocimientos. Sin embargo, hay una particularidad en Traverso, ¿no?, y la particularidad en Traverso es en qué momento lo hace, ¿no?, por qué lo hace, ¿no?, y esto nos dirige sobre todo, ¿no?, a algo muy, muy importante, y eso sí, ¿no?, muy poco, digamos, trabajado por los historiadores, la intencionalidad realmente, ¿no?, de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que expresamos, de lo que escribimos, ¿no?, cuando, ¿no?, lo hacemos bajo el rótulo de historia, ¿no?, es decir, cómo hacemos historia aquí y hoy, ¿no? Y esto creo que Traverso lo va a desarrollar a través de su, nuevamente, densa bibliografía, ¿no?, de una manera profunda y de una manera, ¿no?, bastante complicada, si es que cabe el término, porque pese a que no se plantea desde
alguna manera, ¿no? Preguntas que pueden parecer de fácil respuesta, en realidad no es así, ¿no? Y ¿no? Lo que vamos a encontrar son reflexiones sumamente profundas. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Creo que aquí no hay ya mucho que explicar, dado de la presentación de Pablo, solamente el hecho de que en estas 3 sesiones, ¿no? Vamos a tratar, ¿no? Vamos a conversar alrededor de 3 de los ¿no? Libros, ¿no? De la gran cantidad de libros que ha sido producido por Traverso a lo largo de estos 3 últimas décadas, ¿no? Vamos a empezar con pasados singulares, para luego ir a la historia como campo de batalla y terminar, ¿no? Con Revolución. Siguiente, por favor. Como verán, no es una sucesión, ¿no? Cronológica, la manera como lo vamos a tratar, ¿no? Vamos a tratar primero, ¿no? Un libro que apareció en el 2020, ¿no? Y luego vamos a tratar, ¿no? De un libro que apareció casi una década antes, 9 años antes, ¿no? Que es La historia como campo de batalla, en el 2011, ¿no? Y luego el libro, el último que ha aparecido, que es Revolución, que lleva su fecha original en el 2021 y en castellano fue publicado en el 2022. ¿Por qué hacemos esto? Porque hemos considerado que Pasados Singulares es donde Traverso va a proponer, ¿no? Su esquema, su comprensión, su manera, ¿no? De cómo él entiende la historia, de cómo él entiende el quehacer historiográfico, ¿no? Y más bien los otros dos, sin dejar de ser esto, vendrían a ser, vamos a ponerle el término no tan preciso, ¿no? Aplicaciones de esta manera de comprender y de entender la historia, ¿no? Es por allí donde vamos. Siguiente. Entonces, entramos, ¿no? De lleno, ¿no? A lo que Traverso nos plantea en este primer acercamiento que vamos a hacer a su obra a través de Pasados Singulares, ¿no? ¿Por qué el uso de la primera persona, ¿no? ¿Por qué los historiadores durante las últimas décadas, durante los últimos años, ¿no? Han empezado a organizar un tipo de relato en donde el centro, el eje, no es la primera persona, es decir, ellos mismos como, ¿no? Sujetos, ellos mismos como actores, ellos mismos como participantes, ¿no? de la narración que están construyendo respecto, ¿no? A un hecho considerado histórico, ¿no? Entonces dice, esto es la evidencia. Esto es, ¿no? Lo que yo quiero finalmente, ¿no? Tratar con todos ustedes, ¿no? La historia, ¿no? La historiografía, ¿no? Escrita cada vez más, con mayor frecuencia, ¿no? A partir de la primera persona, desde, ¿no? La subjetividad, dice él, del autor. Y aquí vayamos reteniendo conceptos, ¿no? Porque él va a proponer una manera, ¿no? Digamos, va a darle un nombre, ¿no? A su manera de comprender la historia, ¿no? La historia subjetivista, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí es donde vamos a establecer, ¿no? El eje del ensayo, ¿no? De Pasados Singulares, ¿no? Cómo los historiadores proyectan parte de sí mismos dentro de sus obras, cómo los historiadores empiezan a ser actores, cómo los historiadores empiezan a ser protagonistas, ¿no? Del propio entramado, ¿no? Que empiezan a organizar dentro de sus relatos, ¿no? Y esto, dice él, sí es una gran novedad, ¿no? Porque, ¿no? Si nos remitimos, ¿no? Décadas atrás, esto sería realmente una grave y enorme violación, ¿no? A los protocolos, ¿no? Establecidos para, ¿no? Hacer historias, para organizar un discurso histórico en donde lo fundamental era, ¿no? Cómo, ¿no? Abstraíamos allí al que escribía, ¿no? Que era el lado que, digamos, iba a plantear con objetividad el hecho, ¿no? Se tomaba distancia, ¿no? Se apartaba completamente del hecho y hablaba del hecho como si fuera una cuestión ajena a ellos mismos, ¿no? Es decir, cómo establecían criterios y cómo organizaban controles para, de un lado, quedar el que pensaba, reflexionaba, ¿no es cierto?, y comprendía el hecho, y, ¿no? Al frente quedaba el hecho como tal, ¿no? El hecho que tenía que ser investigado, el hecho que tenía que ser comprendido, el hecho que tenía que ser explicado, ¿no? Es decir, ¿no? Y todas las pautas metodológicas, ¿no? Que usaban los historiadores eran para establecer claramente este tipo de distancia. Dice Traverso, esto cambia,
¿no? Ahora lo que vamos a tener, ¿no? Digamos, desde fines del siglo XX y de inicio del siglo XXI, es paulatinamente, ¿no?, la incorporación de la subjetividad del propio autor, del propio historiador, dentro, ¿no?, del relato que se está construyendo para poder comprender el hecho que se está investigando. Bien, pasamos a la siguiente, ¿no? ¿Y por qué se justifica esto? ¿Cómo es que se justifica esto? Y esto es importante tomar en cuenta porque también nos va a remitir Traverso, sin decirlo explícitamente, a unos de los tantos límites que, digamos, había evidenciado y fue evidenciando, ¿no?, el protocolo, ¿no?, histórico, el protocolo bajo lo cual uno investigaba historia, ¿no?, y que, ¿no?, las necesidades, finalmente, de la investigación, de la comprensión, estaban obligando, ¿no?, a superarlos, ¿no? Es decir, el siglo, decía él, el siglo XX, que acababa de terminar, hacía 20 años, ¿no es cierto?, era un periodo de tiempo que estuvo sumamente cargado de pasiones, emociones, sufrimientos, estuvo sumamente cargado de afectos, estuvo sumamente cargado, ¿no es cierto?, de cuestiones subjetivas en las relaciones que entablaron, ¿no?, los sujetos, las personas entre sí. Y esto no podía ser, ¿no es cierto?, digamos, sujetado de buena forma en los protocolos historicistas clásicos, ¿no? Es decir, ¿no?, cómo damos cuenta, ¿no?, de los afectos, los sentimientos, las emociones, las frustraciones, ¿no?, de las personas, de la gente, ¿no?, cuando, ¿no?, nosotros organizamos, ¿no?, nuestra explicación histórica, o nosotros organizamos nuestro conocimiento, nuestra comprensión de la historia, poniendo de lado todo esto. No podemos incorporar estas cuestiones. Entonces, hay necesidad de hacerlo, hay necesidad de incorporarlo y, por lo tanto, hay necesidad de superar, ¿no?, ciertas vallas, ¿no?, que establece, ¿no?, la forma tradicional de organizar la comprensión histórica. Y por allí va la justificación, ¿no? Siguiente. Pero para podernos justificar, para podernos, digamos, legitimar, esa es la palabra, creo, ¿no?, esta manera, esta forma, ¿no?, de comprender la historia, habría que buscar también, ¿no?, la construcción, había que elaborar, ¿no?, la construcción de una, vamos a ponerle genealogía, lo he puesto entre comillas porque no es como tal, pero sí, ¿no?, es decir, ¿por qué hemos desembocado allí? Entonces, Traverso parte de todo lo que de alguna u otra manera, ¿no?, están relacionados con el quehacer historiográfico, ¿no?, sabemos, ¿no? Las historias y sus pretensiones científicas, cientificistas dirían otros, ¿no es cierto?, a partir de la manera misma como esta se construyó durante el siglo XIX, ¿no?, muy cargada, sumamente cargada, ¿no?, por el positivismo, en donde, ¿no?, cada hecho tenía que ser, ¿no?, evidenciado, ¿no?, a partir de lo que en términos generales los historiadores denominamos fuentes, ¿no?, y por lo tanto, ¿no?, esto estaba, ¿no?, muy anclado, primero en la cuestión fáctica, y segundo, como está anclado en una cuestión fáctica, ¿no es cierto?, demostrable, ¿no?, el encadenamiento, digamos, per se, que tenía que hacer un historiador era establecer, ¿no?, la causa, ¿no?, la causística, ¿no? Esto era, ¿no? Y para ello, ¿no?, había una serie de mecanismos, ¿no?, como por ejemplo, ¿no?, lo vamos a encontrar, ¿no?, en las clásicas recomendaciones metodológicas de Langlois y Señobos, ¿no es cierto? Es decir, ¿no?, como las dos tareas fundamentales, ¿no?, del historiador era la heurística y la hermenéutica, es decir, la crítica interna y externa de la fuente, ¿no? Es decir, ver la coherencia interna, ¿no?, del dato, de la fuente que estamos utilizando y ver, ¿no?, la contextualización de esta fuente, ¿no?, para ver también la certeza y la veracidad, ¿no?, de esta fuente. Entonces, ven, esto, dice él, la historia como disciplina, ¿no?, nació marcada, ¿no?, por esta pretensión científica. Y ojo, ¿no?, estoy usando el término de pretensión científica porque aquí es la lectura, ¿no?, es mi lectura, ¿no?, sobre Traverso. Traverso no lo dice así, ¿no? Y tiene su truco de por qué no lo dice de esta manera, ¿no? Y digo porque, en efecto, siempre aspiró
¿no? La historia a ser una ciencia. Nuestras facultades son facultades de ciencias sociales, ¿no? No nos olvidemos de esto, ¿no? Y digamos aquí el desafío está en qué medida, ¿no?, esta pretensión se plasmó realmente en una forma y en una manera, ¿no?, de elaborar conocimiento, de construir conocimiento bajo, ¿no?, las pautas, ¿no?, estrictamente científicas, o estábamos hablando, ¿no?, de una forma que aspiraba a ser científica, pero que en realidad no llegó, ¿no es cierto?, ¿no?, a, digamos, ubicarse dentro de los estrictos cánones, ¿no?, de la cientificidad, y lo que tenemos como producto vendría a ser, ¿no?, ya un tipo de conocimiento, ¿no?, que no es ciencia, pero que no deja de ser finalmente conocimiento, que es donde creo, ¿no?, empieza realmente a estacionarse Traverso, empieza, ¿no?, a realmente colocar, ¿no?, su digamos, reflexión Traverso, ¿no? Pongamos de lado estas pretensiones cientificistas, ¿no?, pero busquemos, ¿no?, un adecuado sitio en donde la historia sí significa conocimiento, sí es conocimiento, ¿no? Y dice, bueno, esto fue así, ¿no?, hasta que en el siglo XX, ¿no?, las cosas van a empezar a variar, entre otras aspectos, entre otros factores, va el hecho de cómo durante el siglo XX, ¿no?, vamos a encontrar el descubrimiento de la subjetividad, dice Traverso, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, desde, ¿no?, disciplinas artísticas como puede ser la literatura, y aquí rescata, por ejemplo, ¿no?, la literatura de la modernidad, ¿no?, como Joyce o como Virginia Woolf y demás, ¿no?, empiezan, ¿no?, a componer, ¿no?, digamos, espacio en donde vamos a encontrar en el centro mismo, ¿no?, de sus comprensiones, ¿no?, aspectos de la subjetividad, como es el caso, por ejemplo, del diálogo interior dentro de Joyce. Pero aquí lo que llama la atención en Traverso es seguramente no prestarle digamos, el espacio debido en donde se da, desde mi punto de vista, uno de los puntos más importantes de esta revolución hacia la subjetividad, que es Freud, ¿no? Luego lo va a citar, lo va a, digamos, incorporar dentro de sus reflexiones, pero no en este momento, no en el, digamos, el quiebre, ¿no?, que se va a entablar dentro del siglo XX, ¿no?, en cómo se va finalmente, ¿no?, descubriendo, ¿no?, visualizando, ¿no?, toda esta inmensa dimensión, ¿no?, de la subjetividad. Y aquí me detengo un poquito y abro un paréntesis, ¿no?, porque no solamente es el hecho de Freud y cómo Freud va a ser consumido, ¿no?, por los historiadores. Luego, por ejemplo, vamos a tener a Peter Gay, ¿no?, como uno de los personajes fundamentales, ¿no?, para tratar de vincular el psicoanálisis dentro de la reflexión histórica. Y ojo, no visto con mucha claridad tampoco aquí por Traverso, sino aquí más bien quiero remitirme no estrictamente historiadores, ¿no?, sino a profesionales, ¿no?, que hicieron historia, ¿no?, pero que la hicieron desde otras dimensiones, desde otros espacios. Por ejemplo, Eric Kandel, ¿no? Eric Kandel es un médico, logra el Premio Nobel de Medicina y lo logra sobre todo por sus descubrimientos, ¿no?, que lo lleva a relacionar subjetividad, ¿no?, aspectos subjetivos con criterios fisiológicos, con criterios, ¿no?, orgánicos, ¿no? Es decir, cómo lo que alguna vez, ¿no?, Freud, ¿no?, entendió como una dimensión aparte, ¿no?, toda la cuestión que tenía que ver con el subconsciente, bueno, Kandel lo empezó a entender como funciones orgánicas, ¿no? Y esto fue el gran cambio y la gran revolución, ¿no?, que vamos a tener, ¿no?, durante el siglo XX desde la medicina, y que aporta muchísimo, ¿no?, a este tipo de comprensiones que quiere hacer Traverso, ¿no? Cómo, ¿no?, la cuestión subjetiva no fue, ¿no?, como inicialmente se concibió como una cuestión, ¿no?, digamos, aparte, una cuestión diferente, ¿no?, a, digamos, algo más tangible, y lo que vamos a tener a lo largo del siglo XX es
la compatibilización y el interrelacionamiento entre lo subjetivo, ¿no? y cuestiones, digamos, más tangibles, más orgánicas, más objetivas, si vale aquí el término. Y el otro, también médico, es Antonio Damasio, ¿no? que es una de las figuras fundamentales, ¿no? de lo que vamos a denominar neurociencia, y donde también, ¿no? le va a dar una base fisiológica, va a darle una base física, ¿no? a los afectos, a las emociones, y a partir de allí ver cómo, ¿no? Sus, digamos, libros más difundidos tienen un título muy sugerente respecto a los objetivos que él se plantea, ¿no? El error de Descartes, ¿no? Es decir, cómo, ¿no? la racionalidad, no era, ¿no? la que, digamos, establece Descartes, ¿no? como el eje, el fundamento mismo, ¿no? del progreso, digamos, no funcionaba, ¿no? en la medida que Descartes creía que era esto, ¿no? Y más bien, ¿no? es como, ¿no? la razón, ¿no? es una función más que viene acompañada con los afectos, con las emociones, ¿no? y esto, ¿no? es la manera como funciona, ¿no? el cuerpo humano, ¿no? Entonces aquí abre también un campo inmenso, ¿no? que apoya muchísimo, ¿no? al, digamos, objetivo que se plantea Traverso respecto a cómo esta nueva historia tenía que dar cabida, ¿no? a estos aspectos subjetivos, ¿no? Y bueno, y aquí se da digamos, un campo para abrir algo que no vamos a seguir desarrollando porque lo vamos a tomar cuando veamos su tercer libro, Revolución, ¿no? Como para él, pues, Trotsky, ¿no? a través de su gran obra, ¿no? La Revolución Rusa, ¿no? es el que va a empezar a bosquejar, ¿no? esta entrada del yo dentro del discurso histórico, aunque él, ¿no? cosa interesante, ¿no? habla de sí mismo en tercera persona, dice Traverso, ¿no? cuando escribe, pero ¿no? La cuestión es como un testigo del momento, como un testigo de los hechos que está narrando, ¿no? Efectivamente, ¿no? tiene que colocarse, y dice, Trotsky prefiere hablar de sí mismo en tercera persona, ¿no? para evitar que no disminuya la objetividad de lo que está diciendo, ¿no? Porque como plantea casi desde el inicio, ¿no? de la revolución de su libro, ¿no? de la Revolución Rusa, aquí no voy a hablar como militante, aquí yo voy a hablar como historiador, ¿no? Entonces, como, digamos, derivado de esto, no tiene otra salida sino hablar de sí mismo en tercera persona. Siguiente, por favor. Entonces, dada esta genealogía, dice, bueno, ¿en dónde podemos ir colocando en los quiebres de todo esto? ¿no? Y él haya un antecedente, ¿no? en los años 50 en Pierre Vidal-Naquet, ¿no? Los que saben, conocen, les gusta, ¿no? la historia clásica, griega clásica, saben a quién nos estamos refiriendo, ¿no? Y él publica en el año 58, ¿no? un libro, que es parte de su tesis, ¿no? el caso Odan, ¿no? que es un miembro de un francés miembro de la resistencia argelina, ¿no? y lo hace, dice Vidal-Naquet, porque este caso le recordaba mucho, ¿no? los comentarios, ¿no? las conversaciones que él había tenido con su padre respecto al caso Dreyfus, ¿no? Pero Vidal-Naquet todavía está imbuido, ¿no? digamos, en los esquemas objetivos. Es decir, yo no podía, ¿no? digamos, considerar, ¿no? de que un buen libro, ¿no? tenía que, digamos, partir de mis reflexiones, partir de mis particularismos, de mis subjetividades, sino más bien cómo, ¿no? proponer, ¿no? un esquema, ¿no? más comprensivo donde yo esté fuera de esto, ¿no? Y por lo tanto, él consideró, ¿no? que su libro, El caso Dan, ¿no? era más bien una reflexión, ¿no? sobre, ¿no? las mentiras del poder, ¿no? y no sobre, ¿no? cómo él entendía y cómo él, ¿no? se proponía su propio espacio y su propia ubicación frente a este caso. No va a ser lo mismo, hay un libro que va a sacar décadas después, ¿no? llamado Los asesinos de la memoria. Después vamos a volver sobre este libro, donde creo que allí hay un prólogo, ¿no? contundente, ¿no? respecto a lo que estamos hablando.
Luego, dice él, vamos a tener el libro de Ginsburg, ¿no? El juez y el historiador, donde también, ¿no? Ginsburg aquí lo que hace es partir de un caso, el caso Sofri, ¿no? Para entablar las relaciones y las similitudes que hay entre la manera como organiza, ¿no? El historiador sus comprensiones y la manera como organiza, ¿no? Los jueces, como, la manera como organizan los jueces, ¿no? Su búsqueda, ¿no? De la verdad dentro de los casos, ¿no? Que se les están planteando. Y un tercero también es para él Pavone, a partir de sus estudios que hacen sobre, ¿no? La resistencia italiana, donde él mismo forma parte de esto. Y en el caso Sofri, me había olvidado comentar, en el caso de Ginsburg, ¿no es cierto?, lo que trata es de, digamos, establecer la inocencia de su amigo, ¿no? Que va a ser condenado por la muerte, ¿no? De un policía, su amigo, miembro, ¿no? De un grupo radical dentro de Italia. Entonces, dicen, Traverso, la subjetividad empieza a tomarse en cuenta, ¿no? Ya desde los años 50, 60, 70. Lo que pasa es que los historiadores todavía, ¿no? Digamos, no aceptan, ¿no? Que esto como un elemento dentro de sus propias reflexiones historiográficas, y más bien tratan de establecer, ¿no? Criterios de distancia frente al hecho que están proponiendo en el análisis, ¿no? Pero, siguiente, por favor. ¿No? Esto también va a generar, ¿no? Todo un mundo de autobiografías, y aquí lo importante es, digamos, poner, ¿no? La aseveración de Traverso. Cuando uno está hablando de la historia subjetivista, no está hablando de autobiografías, ¿no? Las autobiografías, sí, ¿no? Son, ¿no? Esquemas, seguramente en muchos casos, ¿no? Que nos remiten, ¿no? A comprensiones de hechos, ¿no? Que fueron contemporáneos a quienes los están escribiendo, pero no es, ¿no? Lo que él quiere explicar, lo que él quiere, ¿no? Poner en controversia, ¿no? Sino más bien cómo el historiador, ¿no? Se incorpora, no se distancia, sino se incorpora dentro de los hechos que están, narrando. Dice él, no es una propuesta, ¿no? La historia subjetivista de huir del mundo, sino más bien cómo, ¿no? Lo que está narrando se convierte en su propio reflejo, ¿no? Cómo lo que está narrando es parte, ¿no? De su propia vida. Entonces, siguiente, por favor. Dice, ¿cuándo empieza a surgir esto? Y esto empieza a surgir en los años 80, y empieza a surgir en los años 80 primero, ¿no? Cuando hay una eclosión de estudios de la memoria por una serie de razones que vamos a luego de desarrollar, y en segundo también, ¿no? Dice él, por, ¿no? La, digamos, hegemonía que empieza a tener, ¿no? El neoliberalismo, no concebido solamente como un esquema económico, como un modelo económico, sino más bien como, ¿no? Una forma de entender, una forma de comprender y una forma de estar dentro del mundo. Tal vez a Traverso le hubiera ayudado un poquito, no viene mucho al caso, ¿no es cierto?, porque Traverso está hablando de los historiadores, ¿no? Pero poder acá, ¿no? Apoyarse, ¿no? En autores que no eran historiadores. Y al primero que se me ocurrió cuando yo leí estas líneas a Traverso, seguramente le hubiera ayudado y le hubiera apuntalado enormemente en su justificación, ¿no? Autores como David Graeber, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo, ¿no? El concepto de neoliberalismo, ¿no? Escapaba totalmente, ¿no? Al reducto economicista y se convirtió más bien en una cultura en donde participaron además, ¿no es cierto?, gran parte de los grupos de izquierda, y desde lo que, no lo dice así, ¿no? Graeber, pero desde lo que planteaba Graeber, cómo se fueron desarrollando luego, ¿no? Los esquemas de comprensiones a todo aquello que se empezaron a denominar en lengua inglesa woke, ¿no? Y para nosotros algo a eso, cercano a eso, sin ser estrictamente eso, sería pues caviar, ¿no? En donde, ¿no? Lo que vamos a encontrar como, ¿no?
digamos, para emplear el término no de buena manera seguramente, lo que aparece como intento de izquierda terminó siendo domesticado, ¿no?, por esta cultura hegemónica, ¿no?, y se convirtió en parte, obviamente, de la reproducción de esta cultura hegemónica. Entonces, esto, dice él, Traverso, es importante. Y esto coincide, ¿no?, con, digamos, ya la pérdida de vigencia, la pérdida de legitimidad, dice Traverso, en términos generales, ¿no?, con la gran ola estructuralista, ¿no?, que había tenido su apogeo en los años 60 y en los años 70. Aquí el dato curioso es, ¿no?, para remitirnos a lo que acabábamos de decir Vidal-Naquet, ¿no?, cómo Vidal-Naquet para Traverso empieza a ingresar paulatinamente dentro de este mundo en que pone, ¿no?, en el centro mismo de las comprensiones sus propias subjetividades, los autores que ponen sus propias subjetividades en las comprensiones de este mundo, siendo Vidal-Naquet conjuntamente con otros helenistas franceses, ¿no?, por ejemplo, Jean-Pierre Vernant, o por ejemplo, Marcel Detian, ¿no?, los pilares, si se quiere, ¿no?, de una comprensión estructuralista de la historia, ¿no?, es decir, el legado, ¿no?, que sobre Vidal-Naquet, sobre Detian y sobre Vernant tiene, ¿no?, Lévi-Strauss es inmenso, es obvio, ¿no? Y como este mismo historiador, cuando refiere situaciones que no tienen que ver con el helenismo, con la Grecia clásica, sino más bien, ¿no?, con sus combates, ¿no?, en su condición de judío francés, ¿no?, respecto al negacionismo, ¿no?, que empieza a proliferar en los años 80, esto, ¿no?, cambia un poco de sentido. Solamente, ¿no?, como para agregar allí un dato, ¿no? Siguiente. Y dice él, esta vuelta empieza a tener, ¿no?, un elemento muy nítido, ¿no?, con Lawrence Stone. Lawrence Stone, aquí ya Traverso sale de Francia y se va a Inglaterra. A pesar de una de las cosas de Stone muy interesantes es que es un historiador conservador, pero eso no fue óbice, ¿no?, como para que él sea uno de los fundadores de Past and Present conjuntamente con Eric Hobsbawm, ¿no? Es decir, en el 79, dice él, como punto de quiebre, ¿no?, Stone anunciaba a través de un artículo, un artículo académico, ¿no?, una vuelta al relato, ¿no?, estos giros que empieza a dar, ¿no?, la historia hacia, ¿no?, sus componentes más subjetivos. Yo lo pondría un poco antes, a decir verdad, ¿no? A mí una de las cuestiones que más me llamó la atención en Lawrence Stone fue su gran debate que él tuvo a inicios de los años 60, ¿no?, con lo que en ese momento se denominó la New Economic History, ¿no?, la nueva historia económica, que tenía como puntal nada menos que a William Fogel, ¿no?, en los Estados Unidos. Fogel, ¿no?, no un historiador per se, sino más bien un economista derivado hacia la historia, ¿no?, dice él, ¿no?, inventó, ¿no?, digamos, organizó la manera moderna, ¿no es cierto?, de hacer historia, que él denominó la cliometría, es decir, ¿no?, la historia cuantitativa, ¿no?, la historia, ¿no?, hecha a partir de números, ¿no?, y con modelos econométricos, ¿no? ¿No? Sus grandes libros sobre los ferrocarriles se hacen, ¿no?, en base a modelos econométricos, en donde la cuestión fundamental está en lo contrafactual, es decir, ¿qué hubiera ocurrido si? A lo cual Stone dice, eso no es historia, pues, ¿no es cierto? Los historiadores jamás vamos a preguntarnos, ¿no es cierto?, qué hubiera pasado si, ¿no?, porque la historia es una reflexión y una conversión de los hechos, no de lo que podía haber ocurrido, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, lo que hace Stone, ¿no?, no es historia, lo que puede ser es una economía retrospectiva, ¿no? Puede ser, ¿no?, cualquiera de estas cosas, pero no puede ser historia, ¿no? La historia, ¿no?, se relata, la historia realmente tiene otra manera de componentes y la historia no se está preguntando qué hubiera pasado si, porque, ¿no?, decía a modo de burla casi Stone, ¿no?, si mi abuela hubiera tenido barba no sería mi abuela, pues sería mi abuelo, decía, ¿no? Y es la manera, ¿no?, muy
irónica, ¿no? Con lo cual él terminó de responderle finalmente a Vogel. Y en efecto, no fue una respuesta contundente, y creo que desde allí, ¿no?, él empieza a poner la primacía del relato sobre cualquier otra cuestiones, ¿no?, que termina con este ensayo en el año 78. Y que es seguido por otro ensayo de Hobsbawm, ¿no?, sobre el renacer de las narrativas, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí me estaba olvidando, ¿no? Por estos años también Pierre Nora, que había sacado su colección, ¿no?, de ensayos, ¿no?, sobre egohistoria, luego de él ya había haber lanzado, ¿no?, un anterior colección de ensayos, que eran Los lugares de la memoria, ¿no?, en donde todavía él realmente no se desliga completamente del concepto de autobiografía, ¿no? Era cómo colocar, ¿no?, como sujeto histórico al historiador, cómo el historiador puede hablar, ¿no?, desde su perspectiva, desde su centro, ¿no?, lo que tiene en el entorno. Y aquí habría que también agregar a alguien que Traverso nos cita, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no?, a Philippe Barrier, ¿no?, en sus ensayos de memorias, ¿no? El primer ensayo está dedicado a esto, ¿no? Está dedicado a cómo desde su propia posición, sin salir, ¿no?, de los esquemas de una historia más bien estructuralista, cómo él, digamos, organiza una comprensión de pequeñas y grandes historias, ¿no?, poniendo en el esquema brodeliano, ¿no?, desde el acontecimiento, ¿no?, a la larga duración, para tratar de organizar, ¿no?, una, digamos, ligazón, un relacionamiento entre su historia, la historia familiar y la historia nacional de Francia, ¿no?, e incluso la historia global, ¿no?, porque su familia, ¿no?, está en parte de su familia en Martinica, incorpora la Segunda Guerra, ¿no?, y cómo esto afecta, impacta, ¿no?, a su familia, y cómo esto impacta a él, ¿no? Empieza a organizar estos tres niveles, ¿no?, digamos, siempre con, digamos, remembranzas, ¿no?, a estos esquemas estructuralistas brodelianos, ¿no? Y aquí sí, ¿no?, entrar, digamos, el aspecto que te dice Traverso sobre el boom de las autobiografías. Teníamos muchas, la más conocida para nosotros seguramente es la de Hobsbawm, ¿no? También la de Raúl Hilbert, para nosotros no muy conocido. Raúl Hilbert seguramente es uno de los grandes historiadores, sino el más grande historiador del Holocausto. Después entremos nuevamente a estos asuntos, ¿no? La siguiente, y todo esto nos conduce a la cuestión de cómo narrativizar la historia, es decir, cómo volver al relato, cómo volver a la narración, cómo construir finalmente la forma de la historia. Y esta es una cuestión importante. No está, ojo, nuevamente, Traverso no está descubriendo nada. Lo que siempre ha sido una preocupación, ¿no?, de todos los historiadores, desde siempre, no solamente es qué se dice, sino cómo se dice. No solamente es, ¿no es cierto?, la veracidad y la potencia que tiene, ¿no?, el hecho que se está describiendo, ¿no?, con, digamos, la apoyatura que se les puede estar dando a estos hechos en términos de evidencia, sino también, digamos, el tipo de relato que se va haciendo, ¿no? Si el relato, ¿no?, es fluido, si el relato, ¿no?, realmente, ¿no?, está, tiene, si tú quieres, ¿no?, digamos, esteticismo, ¿no?, tiene, ¿no?, un criterio estético, ¿no?, para ser presentado, está organizado, ¿no?, bajo un criterio estético, ¿no? La cuestión acá es cómo narrar en primera persona, cómo narrar incorporándote tú, ¿no es cierto?, a la narración, siendo tú, ¿no?, protagonista de tu narración, ¿no? Y cómo dar a esto una
un criterio de comprensión, un criterio, si tú quieres, de objetividad, ¿no?, de lo que estás, ¿no?, mostrando, ¿no? Y aquí dice digamos, el encuadre metodológico sería, ¿no?, Ginsburg con sus paradigmas indiciarios, ¿no? ¿Cómo es? Huellas, el hilo, las huellas y algo más, indicios, ¿no es cierto? Es donde él propone su paradigma indiciario, que lo vamos a ver en todos sus libros, ¿no? Desde El queso y los gusanos y otro más. Y él siempre dice, bueno, mi paradigma indiciario, ¿no?, es tributario, ¿no?, de Freud, es tributario de Conan Doyle. Y aquí es donde viene una cuestión que sería interesante finalmente contrastar dentro de Traverso, ¿no? El que propone, ¿no?, lo de Ginsburg como, ¿no?, una forma y una manera, ¿no?, de narrativizar la historia tal como él lo está concibiendo, ¿no?, en esta, digamos, esquemas subjetivistas, ¿no? El esquema de Ginsburg, como ustedes ven, no termina de salir dentro del cuadro positivista. Y muchas de las críticas que luego, por ejemplo, Ginsburg le va a hacer, entre otros, a Hayden White, ¿no?, es precisamente desde allí, ¿no? Es como, ¿no?, el hecho, ¿no?, histórico, es un hecho, ¿no?, objetivo, es un hecho que está, ¿no?, fuera y es un hecho que tiene que ser conocido, tal como planteaba también, ¿no?, el método, ¿no?, psicoanalítico de Freud, o tal como planteaba, ¿no?, el método policíaco de Sherlock Holmes, ¿no?, por parte de Conan Doyle, ¿no? Es decir, ¿dónde está acá, ¿no?, finalmente el asunto, ¿no?, en el cual, ¿no?, Traverso nos quiere conectar con estas maneras de narración? Pero realmente no me queda ahí muy claro, ¿no? Continuamos y esto te lleva, ¿no?, a lo que para Traverso significaría el método, ¿no? Y se remite, ¿no?, a Jablonka, ¿no?, en donde dice la historia es una literatura contemporánea. Esto que parece ser, ¿no?, digamos, muy frágil, muy superficial, muy sencillo, en realidad tiene, ¿no?, tiene cuestiones muy profundas, ¿no?, que desde mi punto de vista Traverso debió desarrollar o debió explicar o debió, ¿no?, profundizar muchísimo más, ¿no?, a lo que él propone en este libro de pasados singulares, porque creo que a partir de acá, ¿no?, pudo haber generado un debate con alguien que increíblemente no lo toma en cuenta, no lo cita, ¿no es cierto?, no es bajo ningún punto de vista una referencia, y que debió serlo dado la naturaleza de las cosas con la cual él quiere debatir, ¿no?, que es Hayden White, ¿no? Mientras que para Traverso finalmente, ¿no?, la historia no deja de ser, ¿no?, un ejercicio objetivo, ¿no?, a lo cual, ¿no?, vamos a ahora componerlo con componentes, ¿no?, subjetivos, ¿no? En el caso de Hayden White, eso no es tan así, ¿no? Es decir, ¿no?, aquí hay, ¿no?, terrenos difusos que todavía no hemos, ¿no?, buscado, ¿no?, con, digamos, un poquito más de luces, ¿no?, en qué consisten, ¿no?, las vinculaciones entre literatura e historia, ¿no?, que dejamos, ¿no?, en el caso de Traverso, repito, un poco difuso, pero para White no lo era, ¿no? Para White era muy claro, ¿no? En que aquí no había grandes diferencias, ¿no?, sustanciales, sino solamente cuestiones, ¿no?, no solamente, pero sí cuestiones, ¿no?, que te llevaban, ¿no?, a localizar diferentes tipos de verdades, ¿no?, que una no podía ser, ¿no?, respecto a la otra. Es decir, ¿no?, la historia, a partir de sus protocolos, a partir de sus formas, a partir de sus métodos, jamás podía abordar, ¿no?, los elementos, ¿no?, que de una u otra manera aborda, por ejemplo, la literatura, ¿no? El caso más interesante, desde mi punto de vista, por ejemplo, que aborda a White, ¿no?, es el caso de, por ejemplo, la obra de Toni Morrison, ¿no?, esta gran historiadora norteamericana, recientemente fallecida, ¿no?, y uno de sus
grandes novelas, la más reconocida de todas, ¿no? The Love, ¿no? En donde lo que busca ella es entrar, ¿no?, en el nivel emotivo y afectivo, ¿no?, de una esclava, ¿no?, y preguntarse, como se pregunta White, ¿no?, en qué medida esto, ¿no?, podía ser abordado por los esquemas, ¿no?, de los historiadores, ¿no?, y de qué manera nosotros podríamos entender, ¿no?, este abordaje de Morrison, ¿no?, como una verdad también, ¿no?, sino simplemente el hecho de que esto no respondía, ¿no?, a una forma y una comprensión, ¿no?, que podía provenir de la historia, sino una forma y una comprensión que provenía desde la literatura. Es decir, no era de que uno estaba en la ficción y el otro estaba localizado en la verdad, como si te podían decir ensayistas como quién, por ejemplo, como Vargas Llosa, ¿no? Es decir, la historia es la verdad, ¿no?, y la literatura es la ficción, ¿no? Esto ya creo que son cosas que no podríamos seguir, ¿no?, digamos, aseverando, desarrollando cuando tenemos este otro tipo de planteamientos, ¿no? Y como lo que va a suceder luego con lo que nos va a proponer siguiente, por favor, Traverso, ¿no? Dice, ¿dónde vamos a buscar los modelos? Increíblemente, Traverso no lo va a buscar, ¿no?, en los libros de historia, sino lo va a buscar en la literatura y en el cine, ¿no? Aquí hay maneras, ¿no es cierto?, en donde lo que yo estoy diciendo, ¿no?, se pone a prueba, ¿no? Y en el cine, ¿no?, es nada menos que Claude Lanzmann, Shoah, ¿no? No sé si Shoah es una película como lo que nosotros podamos entender y comprender que es una película, ¿no?, siguiendo, ¿no?, las pautas, digamos, clásicas, ¿no?, de una poética, tal como lo propone Aristóteles, ¿no?, la presentación, el primer plot, ¿no?, luego el desarrollo, el segundo plot y el desenlace, ¿no? No como normalmente están organizadas las películas y, digamos, cualquier obra artística estándar. Porque esto, Shoah, ¿no?, es la presentación de testigos, ¿no? Lo que hace Lanzmann es ir y entrevistar, ¿no?, a testigos de lo que fue el Holocausto, de los que estuvieron, ¿no?, en los campos de concentración. Pero acá hay muchas cosas que Traverso, tal vez por digamos, la característica del ensayo, esto no ahondan, pero que hubiera sido muy importante que ahonde, ¿no? Traverso se localiza, en efecto, en los testigos, el que tienen allí es uno de ellos, ¿no? Y al focalizarse en los testigos de los campos de concentración, digamos, omite detalles que son muy importantes. Por ejemplo, cuando este señor explica a Lanzmann, ¿no?, respecto al campo de concentración, señala un lugar, ¿no?, que es un bosque. Allí estuvo, ¿no?, el campo de concentración. Ya no hay, lo que hay es un monumento, es un lugar de la memoria, ¿no? Entonces, esta cuestión del distanciamiento que aplica Lanzmann, ¿no?, respecto, ¿no?, al hecho que está el testigo narrando, ¿no? Está narrando y señalando un lugar donde hay solamente dos monolitos, ¿no? Segunda cuestión, para los antropólogos, ¿no? Es decir, el que no presta atención debida, creo yo, Traverso, ¿no? Los testigos no hablan francés, como si habla Lanzmann, o alemán, ¿no?, que también habla Lanzmann, ¿no? Es decir, hablan polaco, hablan húngaro, ¿no?, hablan en ruso, hablan en otro idioma, ¿no? Y en el caso de este testigo, Lanzmann está utilizando un traductor. Es decir, el testigo está hablando, el traductor está escuchando y a su vez le está traduciendo a Lanzmann, ¿no es cierto? Y en muchos momentos, ¿no?, hay, digamos, cortes, ¿no?, diciendo, estoy traduciendo bien, tú me estás diciendo tal cosa. Esta es otra cuestión importantísima también en términos de lo
que quiere finalmente Traverso buscar a partir, ¿no?, de su concepto subjetivista, ¿no?, de la historiografía. Pero hay dos cuestiones que ya simplemente pone de lado y que son importantísimas, ¿no? Una de ellas son los testigos que no fueron del campo de concentración, sino los testigos, por ejemplo, polacos que vivían en los pueblos cercanos a los campos de concentración, ¿no? Y qué veían ellos, y cómo consideraban ellos, ¿no es cierto?, y cómo apreciaban ellos este momento. Y en gran parte ahí lo que vamos a ver es, ¿no?, este sentimiento antijudío cultural, digamos, de la población polaca rural, ¿no es cierto?, y cómo esto, ¿no?, va a ser el componente, ¿no?, esencial para explicarte, ¿no?, a ti qué cosa es lo que ellos vieron en ese momento. Pero otra cuestión fundamental es que el Lanzmann no solamente entrevista testigos, ¿ya?, sino entrevista a un oficial SS. Pero la cuestión es cómo lo entrevista, ¿no? La toma, que tienen que ver, ¿no? Búscalo ahí en YouTube, están las 9 horas, ¿no? La toma es, ¿no?, acercándose a una van, a una camioneta, y a la medida que se está acercando, tú ves la antenita, ¿no? Y adentro de la camioneta el operador, ¿no?, con el sonido y con el video. Es decir, ¿no?, Lanzmann, ¿no?, está grabando, porque obviamente, ¿no?, este oficial SS no le iba a permitir grabar, ¿no?, ni video ni voz, ¿no? Luego, claro, lo va a demandar. La cuestión está, ¿no?, ya, ¿no?, en la verosimilitud, en la veracidad. No sé, ¿no? Obviamente las cosas cambian cuando el que está hablando saben que lo están grabando, o cuando el que está hablando, digamos, simplemente no tiene idea de que lo están grabando, ¿no? Y bueno, él explica ahí, ¿no?, lo que pasaba, ¿no? Y dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero eran las órdenes, era un funcionario, era así, ¿no?, cómo se organizaban los trenes, ¿no?, las salidas, las entradas, y etcétera, etcétera. Pero esto también, ¿no?, una cuestión muy importante para los, digamos, intereses de Lanzmann. Aquí me voy a mover un poquito porque además dice Traverso, y un derivado de las formas narrativas de Shoah, de Lanzmann, la vamos a tener, ¿no?, en Maus, en el cómic. No sé si ustedes tienen acercamiento a esto, si no, léanlo. Hay una versión en castellano buenísima, ¿no? Spiegelman ganó Pulitzer por esto, y en donde él pone en cómic, ¿no?, los relatos que le hace, ¿no?, su padre, ¿no?, que fue parte, ¿no?, en un campo de concentración. Y los distanciamientos, ¿no?, que a través del cómic, ¿no?, hace Spiegelman, ¿no?, para, ¿no?, realmente acercar, ¿no?, al lector a una cuestión que, según, por ejemplo, Lanzmann, no son comprensibles. Él no buscaba que se comprendiera algo a partir de la presentación de sus testigos, ¿no? Era simplemente mostrar, ¿no es cierto? Esto es, ¿no? ¿Cómo se comprende? Nada, ¿no es cierto? ¿No? Como el mismo Traverso decía al referir a un oficial SS, aquí no hay un porqué, ¿no? Esto no se comprende, esto no se explica, ¿no? Entonces, de alguna manera, Spiegelman, ¿no?, busca, ¿no?, acercar, si se quiere, algún tipo, ¿no?, de comprensión, si es que esto es así, ¿no?, con el cómic. ¿Y por qué eso? Porque esto también da modelo para, digamos, seguir luego con esquemas y, digamos, utilizar, ¿no?, estas propuestas en nuevas maneras de comprender las cosas, ¿no? El cómic también es utilizado ahora, ¿no?, para presentar, por ejemplo, etnografías, ¿no? No recuerdo el nombre, ¿no?, de este antropólogo
francés que estudia los cuerpos policiales, ¿no?, en Francia, y presenta, ¿no?, su estudio etnográfico, ¿no?, a través de un cómic, ¿no?, que es muy importante tomar en cuenta. Luego, siguiente, por favor. ¿No? El otro ejemplo que él toma es la literatura, y aquí le dedica, ¿no?, muchísimo dedicación, ¿no?, tiempo, ¿no?, a analizar a W.G. Sebald, ¿no? Yo creo que es muy importante para los historiadores acercarse a este autor ya fallecido, alemán. Él sale de Alemania, él fue hijo de un oficial de las SS, nace en el año 47, es decir, no vivió en sí mismo la guerra, pero sí las consecuencias de la guerra, ¿no? Y esto significó un quiebre, ¿no?, dentro de su vida, que es lo que va a literalizar a través de su obra, ¿no? Sus personajes son marginales, sus personajes son excluidos, ¿no? Sus personajes son, ¿no?, digamos, puestos de lados, ¿no?, están en el margen mismo, ¿no?, como él muchas veces se sintió, ¿no? Él no forma parte de nada, él no formó parte, él se sentía que no formaba parte, ¿no?, de una Alemania completamente, ¿no?, quebrada para sí mismo. Él sale, se va primero a Suiza, luego se va a Inglaterra, ¿no?, y de ahí empieza a formular a través de sus personajes, ¿no?, su propia vivencia, ¿no?, respecto a lo que era Alemania, lo que era ser exiliado, lo que era ser un emigrado. Y aquí nuevamente, ¿no?, cómo hacer una historia que dentro de las pautas clásicas de la historia era difícilmente componer. Se va, entre otros recursos metodológicos, utiliza mucho la fotografía. Y en el caso de los emigrados, las fotografías eran las personas de las cuales él está literalizando, él está hablando, y eran personas que fueron reales, realmente existieron, ¿no es cierto? Y los utiliza no como una forma de ilustrar, sino como una forma de narrar, ¿no? Las fotografías no están allí con un pie de página, ¿no?, ilustrando, ¿no?, el texto, sino es parte del texto mismo, es parte de lo que está narrando, ¿no?, Sebald, ¿no? Y bien, dice él, esto es finalmente casi, ¿no?, el modelo, ¿no?, a seguir, lo que propone Sebald. Claro, la, digamos, emoción hacia Sebald seguramente nos evita ver, ¿no?, a otros autores, a otros literatos, ¿no?, que también, ¿no?, están en esta línea. Y además ustedes han visto, si no lo han visto, cuando lean a Traverso van a ver, Traverso no solamente, casi no cita autores que no sean europeos, casi no hay, por ejemplo, autores norteamericanos, ya no ni piensen en autores latinoamericanos, sino tampoco no hay mujeres. Casi no cita autoras mujeres, ¿no es cierto? Y aquí yo quería referir a Jenny Eppenberg, también alemana, nació en Alemania del Este, ¿no?, y su obra construida, ¿no?, como una persona, ¿no?, que se siente además ajena, exiliada, ¿no?, como parte finalmente, ¿no?, de una sociedad que dejó de existir, ¿no?, en 1989, ¿no? Y creo que es también, ¿no?, mucho en la línea que propone Sebald, ¿no? Y alguien a quien hay que leerla, algunas dicen es la premio Nobel a quien todavía le deben, ¿no?, el premio, ¿no? Y siguiente, por favor. ¿No? Esto que empieza a diseñar con Lanzmann y con Sebald, en donde todavía es una literatura y es un cine que se dirige hacia la realidad, ¿no? Luego vamos a tener con
Jonathan Little y con Javier Cercas, más bien, ¿no? La literatura, ¿no? Que busca realmente construir, ¿no? criterios de verosimilitud, más que referirse a la realidad misma, ¿no? Desde donde, ¿no? levantar realmente sus criterios, ¿no? de narración, de relato, ¿no? Y esto también, digamos, tiene sus peros, ¿no? En el caso de lo que quiere proponer Traverso. Por ejemplo, en Little, ¿no? La benévola está referida, ¿no? a los grupos SS, ¿no? que van detrás de las tropas haciendo, ¿no? el barrido, ¿no? Es decir, ¿no? Organizando y controlando el territorio que ya ha sido militarmente conquistado. Es una forma muy bonita de decir haciendo finalmente exterminio, ¿no? Haciendo genocidio, ¿no? Y esto que se expresa en términos literarios, también vamos a tener, ¿no? Al menos dos expresiones en términos, ¿no? historiográficos. Una que sí lo refiere Traverso, ¿no? El libro, no los, sino el libro, ¿no? de Browning, ¿no? Aquellos hombres grises, ¿no? Y el libro de Goldhagen, los verdugos de Hitler, ¿no? Aquí hay una controversia, ¿no? Porque ambos hablan, ¿no? de lo mismo, ¿no? Goldhagen y Browning hablan de lo mismo, ¿no? De las mismas tropas SS colocadas en Polonia que tenían que hacer el barrido, que es también, ¿no? de lo que habla, ¿no? O de lo que literaliza Little con las benévolas, ¿no? Entonces no es tampoco tan ficción y tan literatura lo que se propone allí Little, ¿no? Y más bien, como en el caso de Cercas, y creo que ahí sí acierta Traverso, es como, ¿no? Acercarte a una figura muy poco estudiada o además también con muy pocos elementos para ser controladas a partir, ¿no? de estudios, digamos, más historiográficos, sociológicos o culturales, como queramos, ¿no es cierto?, que es la figura del perpetrador, ¿no? En ambos casos, no es que ellos, en el caso de Cerca con el monarca de las sombras, ¿no? No es que naturalicen al perpetrador, no es que decir, bueno, no son también humanos, no son, bueno, no es que no pasa nada con ellos, no, sí pasa y pasa un montón, ¿no? Pero nuevamente, no son acercamientos que nuevamente abren la interrogante de si son posibles, ¿no? hacerlos a partir, digo, de los criterios usados desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces, aquí esto le da oportunidad a Traversos para abrir algo que ya lo habíamos dicho, ¿no? en un momento, ¿no? Es decir, estamos proponiendo un espacio de ficción y un espacio de verdad, en realidad no lo estamos proponiendo así, ¿no? Mucho del relato histórico tiene que ceder también, ¿no? a ficción, de otra manera no puede construirse, ¿no? Como el relato de ficción, ¿no? tiene que remitirse, ¿no? a criterios, ¿no? que tienen una base objetiva, sino tampoco podrían, ¿no es cierto?, poderse narrativizar, ¿no? de buena manera, ¿no? Sobre lo primero, ¿no? Y aquí es donde viene, creo, la opción, como diría Judith Butler, ¿no? Construir un relato historiográfico como construir un relato sociológico o como construir un relato antropológico finalmente es una opción. Es decir, no podemos, ¿no? digamos, establecer una narración, ¿no? causal en donde nosotros incorporemos todos los elementos que de una u otra manera están relacionados, ¿no? con lo que estamos realmente tratando de comprender. Muchísimas cosas van a quedar fuera y es la opción, en este caso ética, del quien está investigando cuál es, ¿no es cierto?, el elemento, el factor, el hecho, ¿no? que vamos a incorporar para establecer, ¿no? la mejor comprensión posible en función también al objetivo, ¿no? que me estoy proponiendo, ¿no? Y es aquí donde
van a venir las diferencias, dice Butler, ¿no?, entre una y otra manera de comprender las cuestiones, que finalmente descansan en la dimensión ética, ¿no? ¿Qué muestro y qué escondo? Y todos aquellos que hemos o que seguimos escribiendo antropología, historia o sociología, sabemos perfectamente de qué cosa estamos hablando, ¿no? ¿Qué muestro, qué escondo y qué no sé? ¿No es cierto? ¿Qué cosa es lo que no puedo, ¿no es cierto?, finalmente conocer, saber, y que termina siendo a lo mejor una parte fundamental, ¿no?, de las formas o de las, digamos, de los hechos que yo quiero explicar y que yo quiero mostrar realmente, ¿no?, una comprensión. Siguiente, por favor. Y con esto allí vamos terminando, ¿no? Es decir, cómo Traverso empieza a difuminar estas fronteras. Y al empezar a difuminar estas fronteras, ¿no?, entre ficción, verdad, entre la literatura, la historia, entre lo subjetivo y lo objetivo, sin decirlo, también empieza a eliminar estas fronteras de especializaciones, ¿no? La pregunta final que hace luego, que me hago luego, ¿no es cierto?, es, bueno, ¿qué es hacer historia? Como qué es hacer antropología o qué es hacer sociología, ¿no es cierto?, aquí y ahora, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, todos estos elementos y teniendo en cuenta sobre la, digamos, ni siquiera la necesidad, sino el hecho mismo de que el autor, el investigador, ¿no es cierto?, termine incorporado dentro de su propia narración sociológica, antropológica o histórica, ¿no? Y que esto no significa pérdida de objetividad, sino más bien reubicar, ¿no?, la objetividad, ¿no?, de otra manera. Y bueno, ¿no?, ¿qué implica esto también para ir eliminando mi frontera, ¿no? Es decir, repito, ¿no?, en dónde termina, en dónde comienza y en dónde termina, ¿no?, lo que es un estudio histórico, ¿no?, o un estudio antropológico o un estudio sociológico. Y esto lo vamos a ver más claramente cuando veamos en la próxima reunión, ¿no?, campos de batalla, o cuando veamos Revolución, ¿no? En muchos pasajes Traverso va a hablar como sociólogo, va a hablar como antropólogo, ¿no? No exactamente como un historiador, digamos, clásico, ¿no? Y nos va a remitir a eso y va a decir, esto es lo que tenemos que hacer. Y lo otro es el compromiso. Es decir, no estamos hablando de la nada, no estamos hablando, ¿no?, desde una torre de marfil, ¿no? Estamos hablando desde un posicionamiento, estamos hablando desde una ubicación, estamos hablando desde una experiencia, estamos hablando desde un recorrido de vida. Y por eso, aquí termino y abriendo a lo que va a venir después, ¿no? Traverso, para ponerlo en una cuestión esquemática, habla desde la izquierda y para la izquierda, ¿no es cierto? Es decir, cómo la izquierda pierde piso con este cambio de siglo y cómo la izquierda, ¿no?, tiene que volver a construir finalmente sus, ¿no?, posiciones, ¿no?, de una manera diferente a cómo construyó, ¿no?, las mismas en el siglo XX, porque la izquierda que hay que reconstruir es una izquierda que en el siglo XX terminó derrotada. Y aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Eduardo, muchas gracias por tu exposición. Creo que abre muy bien la discusión. Esta primera sesión abre muy bien la discusión para las próximas 2 sesiones. Y quisiera invitar a todo el público que nos sigue por las redes sociales de San Marcos, de RTV San Marcos, de la Biblioteca y del CEDOC, a invitarlos a que se vuelvan a conectar, por favor, este jueves 23 de noviembre a las 11 de la mañana por las mismas redes sociales, donde Eduardo nos presentará el segundo tema de este ciclo, que titula Memorias de la Modernidad, la historia como campo de batalla. La idea es que en la segunda y tercera sesión ya el público a través de las redes sociales o el público presente pueda ya plantear algunas preguntas o temas para la conversación con Eduardo. Así que Eduardo, muchísimas gracias y nos vemos a todo el público el 23, 11 de la mañana en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes. Muchas gracias.